Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hoy domingo 22 de agosto somos Pulso Político, les damos la más cordial bienvenida y hoy trataremos el tema de la Ley Arizona y sus repercusiones para la comunidad ecuatoriana. Nuestros invitados en este primer bloque, mucha atención, nos acompañan el embajador Hernán Holguín, subsecretario de la CENAMI, también ex embajador en Washington, y el señor Manuel Carrillo, coordinador de la Asociación de Migrantes Ecuatorianos Yactacaru, en quechua, que significa Ecuador, tierra distante. A los dos, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Antes de iniciar este diálogo, vamos a ver el siguiente video que recoge esta información, lo que significa la Ley Arizona, tanto a nivel nacional como internacional. Adelante con el video. Un gancho al hígado que en un primer momento dejó sin aire a cientos de inmigrantes que residen en el estado de Arizona, y entre ellos se estima a más de 10,000 compatriotas que allí labran su futuro. Fue en abril de este año cuando la gobernadora de ese estado, Jan Brewer, promulgó la polémica ley SB 1070, que aprobó el Congreso de Arizona, de mayoría republicana, con el objetivo de expulsar de ese estado a casi 500,000 de inmigrantes ilegales. Calificada como la legislación más dura para el control migratorio, este cuerpo legal simplemente criminalizó a los considerados sin papeles. Ecuador no se quedó al margen del repudio mundial a esta normativa. Contraviene un principio fundamental de la movilidad humana y del respeto al ser humano, evidentemente que provoca el rechazo del gobierno ecuatoriano. Rechazo que se produjo in situ cuando fue el propio presidente Barack Obama quien cuestionó los alcances de esta reforma migratoria. Y ojalá esta vez podamos hacerlo para lograr el cambio que la gente merece. Entre otras disposiciones, la ley SB 1070 le otorga a las policías locales facultades extraordinarias para detener a personas si los agentes tienen sospecha razonable de que se trata de indocumentados, abriendo así la puerta a la discriminación racial. Además, no llevar en la billetera la Green Card o transportar en su automóvil a un indocumentado, aunque sea un familiar, pasó a ser un delito. Mucho más miedo para que ellos puedan viajar. Es una medida extrema. Está mal porque todos tenemos derechos humanos y eso se está negando. Promulgada la ley en abril, este cuerpo legal entró en vigencia el 29 de julio, pero con varios atenuantes. La jueza federal Susan Bolton dispuso su aplicación exceptuando varios acápites, los más polémicos, entre ellos que se elimine la obligación de los agentes de policía al comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones. Además, se suspendió la aplicación de llevar siempre la documentación que demuestre que se encuentran de manera legal en el país. Así es que indudablemente consideramos que se trata de un avance conseguido por la presión social. En Arizona siguen las protestas y las vigilias en contra de esta ley que ya amenaza con aplicarse en otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Destino incierto, más aún cuando la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, dijo que presentará una apelación para restaurar las previsiones de esta ley. Para Pulso Político, Javier Ceballos. Bien, esta es parte del resumen de lo que hemos podido extraer de lo que significa la Ley Arizona, que no pasó. Embajador, gracias por acompañarnos esta mañana, pues y analizando todo lo que hemos recogido en esta síntesis de reportaje, ¿qué está haciendo el Estado ecuatoriano para poder defender, para poder alertar e informar a todos nuestros ecuatorianos en Estados Unidos? El gobierno ecuatoriano está actuando en varios frentes. El primero de todos, la protección de los compatriotas, y en este sentido pues tiene la CENAMI su representación en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, donde hay un conjunto de abogados que precisamente en compaginación con la Casa Ecuatoriana están defendiendo a las situaciones de ecuatorianos que están afectados por esta ley y por las situaciones migratorias que devienen en contra de los latinoamericanos especialmente y de los migrantes en general en los Estados Unidos. ¿De qué manera se lo está haciendo, embajador Holguín? Es decir, hay un grupo de abogados que ya se apersonan, que están trabajando directamente allá en cada caso de algún ecuatoriano que sea maltratado, becado o asesinado, porque ejemplos ya tenemos víctimas, hermanos ecuatorianos que han pasado por esto, de ahí que en algún momento la Procuraduría dijo que necesitaba el aval del gobierno y de la CENAMI para poder ellos tener a su grupo de abogados allá. Entendamos que al tratarse de ley norteamericana estamos en la jurisdicción de esa ley
y por tanto tienen que ser profesionales con licencia para poder operar, para poder desempeñar su profesión en ese país. De ese lado es donde la CENAMI tiene un convenio con un grupo de abogados en los Estados Unidos que están en red, de tal modo que pueden entonces moverse y actuar en varios estados de los Estados Unidos, pero son abogados norteamericanos justamente con licencia para poder defender y operar en el campo de la ley norteamericana. ¿En qué momento hay un cuerpo de abogados que sea necesariamente ecuatoriano y que tenga contacto con las asociaciones, con las fundaciones, con todo ese grupo de ecuatorianos migrantes que está trabajando allá y recoger directamente todas estas vicisitudes, atropellos que pasan a diario? Tenemos nosotros muy buenas relaciones con la Defensoría del Pueblo y en este sentido pues la Defensoría tiene sus conexiones con las defensorías del pueblo de otros países. Entendamos siempre que lo que en el caso migratorio, pues la jurisdicción está en el estado en donde justamente se da la situación del migrante. Y por ese lado, pues tenemos nosotros que cooperar, pongamos el caso ecuatoriano, si hay un extranjero que necesite una ayuda, no puede ser la ley de Venezuela, por decir, la que puede en este momento tratar de defender a este ciudadano, sino que a partir de contactos y cooperación será un abogado ecuatoriano quien defienda a un venezolano aquí en el país. Perfecto, embajador Holguín. Señor Manuel Carrillo, usted es coordinador de la Asociación Migrantes Ecuatorianos Yactacaru, que significa en quechua Ecuador, tierra distante. Tienen ya algún tiempo manejando este tema, manejan directamente el trato y reciben las denuncias y piden también, necesitan la ayuda de todas las personas que están en este momento entrampados en esta ley. Es decir, ¿qué tratamiento tienen ustedes a través de la CENAMI, de organizaciones ecuatorianas y de otras fundaciones? ¿Se los está ayudando? A ver, yo creo que ahí es importante mencionar que sin desconocer el rol que está desempeñando el Estado ecuatoriano a través de las instituciones del Estado, como es la Secretaría del Migrante, la misma Procuraduría y el Defensor del Pueblo, pero siempre reconociendo esta labor que está haciendo el Estado ecuatoriano, siempre va a faltar el trabajo con los ecuatorianos ahí en la defensa de los derechos humanos de estos ecuatorianos. Digo esto porque muchos de ellos están en sitios donde no es posible acceder a los consulados, incluso corren el mismo riesgo de ser detenidos por estas mismas situaciones, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que muchos de ellos les toca atravesar de un estado a otro para llegar a los sitios donde están las personas de la Secretaría del Migrante, en quienes van a hacer la defensa de los derechos. Entonces yo creo que ahí al Estado ecuatoriano también hay que tomar en cuenta en el tema del derecho internacional que si esto les pueden permitir o no a la Secretaría del Migrante moverse a otro estado, y si están en esa facultad de moverse de un lado a otro lado. O sea, yo creo que es importante ahí analizar el tema del derecho internacional y ver cómo se coordina mejor, incluso con las organizaciones, no solamente de los ecuatorianos que están defendiendo el derecho de los migrantes, porque aquí no es un tema solo de los ecuatorianos. Claro que estamos en este momento específico tratando de los ecuatorianos que están en Nueva York, en Estados Unidos, perdón, en los diferentes estados, en la Florida, en Miami, en Arizona mismo, en el número que sean, 5 o 10,000 o 8,000 o 9,000, es importante saber que nosotros tenemos un promedio de 550,000 ecuatorianos en Estados Unidos. Entonces ellos son los que corren el riesgo de ser entre indocumentados. Señor Carrillo, ¿no? ¿Quiénes son los primeros que recogen los testimonios de los indocumentados que han pasado por algún tipo de maltrato? ¿Son necesariamente fundaciones o asociaciones como ustedes o directamente la CENAMI? Yo creo que ahí hay un tema compartido. Okay. Porque están las organizaciones que trabajan el tema o que defienden el tema de los derechos humanos e incluso, hay que reconocer las cosas como son, están fundaciones o organizaciones que defienden a los mexicanos. O sea, los mexicanos también recogen estas denuncias de los ecuatorianos, pero también defienden los derechos de los ecuatorianos. Entonces, por eso yo decía que ahí no es un tema, o sea, dan prioridad a sus connacionales, como nosotros debemos de hacer igual.
damos prioridad a nuestros connacionales, pero no debemos olvidarnos del tema de la solidaridad en el tema de los derechos humanos y recoger estas denuncias. ¿Y hasta dónde llega la solidaridad? Porque el tratamiento que se le da al hispano no es el mismo que al latino, porque lo que incurre el latino no es lo mismo el que incurre el migrante, por ejemplo, ecuatoriano. ¿Cuáles son las diferencias en, por ejemplo, los testimonios que ustedes han recogido? A ver, yo diría ahí primero qué es lo que hacen, ¿no? En este caso las organizaciones que están trabajando el tema de la defensa de los mexicanos recogen la queja y lo que hacen es revertir a los entes del Estado ecuatoriano o a las organizaciones que trabajan con los ecuatorianos, que son pocas pero que hay. En el tema del hacinamiento, lo mismo de lo que entendemos, nosotros hemos conversado con nuestros familiares y amigos que están en Estados Unidos y que han sido víctimas de estos acontecimientos, amigos porque están peruanos, ecuatorianos, colombianos, y entonces lo que hacen es recoger estas violencias o estas denuncias y canalizar a sus diferentes agremiaciones institucionales del Estado ecuatoriano o de organizaciones de derechos humanos. Perfecto, señor Carrillo. Embajador, la pregunta pues es creada esta ley Arizona para proteger ciertos derechos o beneficios que le convienen a Estados Unidos en cuanto pues aquí hablamos de trata de personas, trata de blancas, armas y también narcotráfico. ¿Fue creada por eso exactamente? Veamos el contexto. Lo que aduce la gobernadora de Arizona para justamente dictar esta ley es la falta de una ley federal. Y esto realmente es erróneo desde todo punto, porque la migración en los Estados Unidos es un capítulo que está regido por la ley federal y no por la ley estatal. Pero debemos admitir que lo hicieron con mucha sutileza. Es una ley que la hicieron argumentando que la ley federal no llegaba a ese estado, que había indefensión, que había inseguridad y que por esas razones pues estaban obligados a dictar una ley de esta naturaleza. De ahí vemos nosotros justamente ese conflicto que hay entre el Estado estatal, valga la redundancia, y la federación representada por Washington, donde el presidente Obama justamente ha dado su rechazo a la ley Arizona. Pero al propio tiempo no ha sido totalmente descartada, porque está tan bien entretejida que solo era factible quitar algunas secciones sin poder atacar al todo completo de la ley. No podía ser derogada la ley por entero, sino tenían que ir por partes. Y esta ha sido justamente la estrategia legal de los federales. ¿De quién es la estrategia? ¿Del presidente o del Senado o de la Cámara? Porque rompe totalmente con la estructura de promesa que hizo en su momento el candidato Obama, ahora presidente. Es decir, no se está cumpliendo nada de lo que él prometió. Veamos que el Ejecutivo, en el caso de los Estados Unidos, tiene que pasar esta ley por el Legislativo. Lamentablemente, debido a que no se ha roto la mayoría demócrata y ha surgido una serie de otros representantes republicanos, le ha quitado la mayoría al gobierno dentro del Legislativo, lo que hace que no pueda ser en este momento presentada el proyecto de reforma a ley federal, que es lo que los ecuatorianos, los latinoamericanos ansían, porque esta es la forma justamente de regularizar a 10 millones de indocumentados que se encuentran dentro de los Estados Unidos. 10 millones de fantasmas, 10 millones de personas que no tienen derecho de ninguna clase y que están esperando el resultado de esta ley. Y de ahí, señor Carrillo, ¿qué tan cierto es que, por ejemplo, nuestra comunidad ecuatoriana ya no va a las mismas ciudades o estados de siempre, sino que están dispersándose hacia otras ciudades? ¿Es cierto eso? Sí, es cierto eso, incluso con este tema de la vigencia de la ley de Arizona, con estas salvaguardas, hay que decir, de las que ustedes mismos nos indicaron en el video, que es este tema de que ya no tienen la obligación de portar los documentos, de que si son detenidos no sean revisados de la situación migratoria, todos estos temas, a pesar de que hay una batalla ganada frente al tema de la ley, porque todavía hay que pelear mucho por este tema de la ley, tanto a las organizaciones como al Estado ecuatoriano. Es verdad, hay datos ya que cerca de
50.000 personas habrían salido del estado de Arizona por el tema de la ley, de la aplicación de la ley. Es decir, están migrando a otros estados, pero aquí... ¿Cómo cuáles? ¿Qué ciudades? ¿Qué estados? La Florida, Nueva Jersey. Hay un problema incluso en este asunto, porque en el estado de la Florida van a aplicar una ley media parecida o más drástica a esta, y lo que están haciendo es más o menos como la cacería del gato al ratón, ¿no? Los están persiguiendo, y la intención es obviamente expatriar. Se está copiando y se está tratando de limpiar esta ley, pues aplicándola al resto de las ciudades y estados. Así es. Entonces lo que nosotros vemos ahí es que esta es una estrategia también política, porque es un año electoral y frente a las elecciones que se vienen pocos meses además, es decir, están cuidando el voto seguro. Hagamos como un caballo de batalla. Exactamente. Hagamos rápidamente una pausa. Este es nuestro primer bloque. Estamos hablando sobre la ley Arizona y las repercusiones de nuestros ecuatorianos migrantes. Nos acompañan en este primer bloque el embajador Hernán Holguín y el señor Manuel Carrillo, coordinador de la Asociación Migrantes Ecuatorianos. Una pausa y volvemos enseguida. Estamos de regreso, somos Pulso Político. El tema del día de hoy, domingo 22 de agosto, es la ley Arizona y su repercusión para la comunidad hispano, también latina, pero sobre todo para nuestros hermanos ecuatorianos. Nos acompañan en este segundo bloque el embajador Hernán Holguín, subsecretario de la CENAMI, y el señor Manuel Carrillo, coordinador de la Asociación Migrantes Ecuatorianos Yactacaru, que significa en quechua, Ecuador, tierra distante. Embajador, para retomar parte de este tema del que estamos hablando, el espíritu de la ley Arizona fue para acabar con el cártel de Sinaloa. A lo mejor mucha gente no está entendida en el tema, pero hoy en día es uno de los cárteles más fuertes en el mundo entero en cuanto a asesinatos, secuestros, extorsiones, narcotráfico de por medio. De ahí pues sí es necesario hacer una división en el tratamiento, pues cómo se trata a un migrante que no tiene papeles a cómo se trata a alguien que está incurriendo en tráfico de drogas. Son dos cosas totalmente distintas. Miremos la situación desde este ángulo. Hay situaciones de narcotráfico justamente entre Estados Unidos y México, y la pregunta es ¿quiénes consumen, quiénes producen? Entonces, mientras haya consumidores en ese vasto mercado norteamericano, pues allá van justamente los flujos de la droga por todos los medios y recorren territorio mexicano. Lamentablemente, y esto lo puedo decir con conocimiento de causa, hay en este momento una especie de encuentros y desencuentros. Diría que entre Estados Unidos, frontera sur, y México hay de todo. Hay narcotráfico, hay trata, hay tráfico de migrantes, hay situaciones de pandillas y sobre todo la situación que todo esto les afecta a los migrantes, que son los que están pasando territorio mexicano luego de entrar por Guatemala. Yo he visto muy de cerca en la estación Siglo XXI en Tapachula, en México, la situación de ecuatorianos detenidos. Y aquí pagan justo por pecadores, embajador. Efectivamente. ¿Qué sucede? Que el momento, y hay algo más, no todo va hacia los Estados Unidos, pero también de los Estados Unidos viene. Es el caso del contrabando de armas. Entonces, el famoso tren que va justamente a lo largo de México, desde el sur hasta Nogales, es el que lleva justamente a los migrantes que son víctimas de asalto de pandillas, de la propia policía, ¿no? Donde lamentablemente en México se ha perdido el control y es preciso que se lo restablezca, porque ahí sí sufren justos por pecadores. Pasa exactamente lo mismo, señor Carrillo, en España, porque podría pensarse que a partir de la promulgación de esta ley se quiere copiar y tener el mismo trato drástico con nuestros ecuatorianos en España también. No se olvide usted que no solo es en España, porque también es en Italia. Estamos a vísperas, si yo no estoy equivocado, de que se cambie el tema de la presidencia del Parlamento Europeo.
que tenía que ser en este mes, o ya creo que estamos en este tiempo, ¿no? En el cambio del Parlamento, de la presidencia del Parlamento Europeo, y esto le correspondía a Italia, si es que no estoy equivocado nuevamente, y Italia es uno de los países que también, con el señor Sarkozy, está promulgando el tema de la leyes drásticas frente al tema migratorio. En España no es diferente, porque estamos hablando como comunidad europea, lo que quieren aplicar esta ley también antimigratoria y violando los derechos reconocidos en las cartas internacionales o los tratados internacionales de derechos humanos, que es el tema de la libre movilidad de las personas. ¿Y ustedes tienen como asociación algún dato estadístico? Lo mismo para usted, embajador. ¿Cuántos de nuestros ecuatorianos, tanto en Estados Unidos como en España o en Italia, han incurrido en narcotráfico, en trata de personas, trata de blancas, de niños, en armas? Que eso es, a ver, yo creo que ahí hay que priorizar. En el año 2004 o 2005 un informe del entonces Congreso Nacional sobre el asunto del tráfico de trata. Me parece que es en el 2004, antes de que entremos, antes de que desaparezca el Congreso. Hubo un informe de la comisión que estaba a cargo de este asunto, y hay una red internacional que opera desde la frontera, desde la parte sur de lo que es el austroecuatoriano, pasando por algunas de las provincias que tienen mayor número de incidencia migratoria, en donde se mueve una red internacional en el tema de tráfico de personas. Pero ahí hay una distancia abismal entre eso al narcotráfico. Sí. No tiene nada que ver lo uno con lo otro y debería de tratárselo de otra forma. Así es. ¿Cuál sería eso? Yo creo que algún rato habíamos discutido también dentro de las organizaciones. Yo creo que es un tema de política pública de los estados, tanto de los estados, digamos así, tanto de los estados expulsores como de los receptores frente al tema migratorio, porque la gente que sale del país buscando el tema de empleo lo hace porque quiere mejorar las condiciones de vida. No está pensando en el tema de ni dañar aquí la situación social de su país, y mucho menos incurrir en delitos en la situación social o política del país de destino. Entonces, lo que yo creo que tanto los estados receptores como los estados expulsores debemos, digamos así, ya como parte del estado también, debemos pensar cuáles son los acuerdos de los que se puede establecer. La migración no es un tema de hoy, no es de estos últimos años. Creo que es un fenómeno humano, un fenómeno global, y más bien lo que nosotros hemos planteado como organizaciones es el reconocimiento de una ciudadanía universal, que también es un postulado que se está planteando desde las organizaciones de derechos humanos, los estados sudamericanos, incluido el nuestro, y otros estados no hablemos de estados, sino más bien de organizaciones de derechos humanos de los países europeos. Claro que sí. Es que la historia del mundo lo marca así, no es nuevo. Además, pues pasó con las migraciones hace muchos años atrás. Embajador, su punto de vista en base al mismo tema, porque aquí incurre el tema desempleo, empleo, economía. Efectivamente. Yo miraría cómo nos miran a los ecuatorianos en los dos grandes sitios de destino, Europa y Estados Unidos. El perfil ecuatoriano migratorio es sumamente positivo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Se cotiza al ecuatoriano como una persona honrada, que trabaja muy bien, trabaja demasiado, que no levanta protesta, sino que es proactivo en todo lo que es la construcción de una sociedad a la que él y ella están aportando. Y finalmente es una persona que sí tiene una característica especial que le diferencia. Se reúne entre ecuatorianos. Eso tiene el lado muy bueno, que es mantener justamente encendida la llama de la patria, por un lado, pero por otra, a veces y en ciertos contextos, es una especie de obstáculo para que se integre debidamente a la cultura del otro lado. De ahí que nosotros como Secretaría Nacional del Migrante fortalecemos mucho los programas de interculturalidad, de tal modo que el ecuatoriano siga siendo buen ecuatoriano, vinculado con el Ecuador, pero al propio tiempo se integre adecuadamente en el lugar de destino. Esta posible ley de inmigración ha, por supuesto, catapultado el desempleo al interior tanto de Estados Unidos como de España y de Italia. ¿A qué me refiero? Pues que tanto el europeo como el gringo no está dispuesto a que su gente trabaje en las ocupaciones que se le da al hispano y al latino.
tareas de limpieza, de cuidar niños, de albañilería, que no necesariamente pueden ser las mejores, pero igual es un trabajo digno. En el momento que comienza ya a botarse a toda esta gente de empleo, ¿qué va a pasar con la economía norteamericana también? Porque puede tener esto un efecto para ellos mismos. Estamos viendo ya los resultados. Precisamente hay un bajón económico, aparte de que ha venido la crisis en Estados Unidos a partir de septiembre de 2008 y replicada en Europa, especialmente en España, a los pocos meses ya están sintiendo la crisis. ¿Qué ley y qué determinación tomó los Estados Unidos? Pues justamente intervenir en las empresas grandes norteamericanas que daban empleo a latinoamericanos que estaban en condición migratoria irregular. El momento en que quitaron trabajo a estos miles de latinoamericanos, ha habido un bajón económico de esas empresas con la consiguiente pérdida económica para grandes sectores de los Estados Unidos. En España estamos viendo otro fenómeno. En España indudablemente hay una crisis fuerte, persistente, no hay todavía síntomas de reacción. Y allí pues sí es cuestión de ajustarse los cinturones para españoles y para ecuatorianos. Y por tal motivo, señor Carrillo, el presidente Correa se reunió a solas con el presidente Zapatero. De ahí pues que los efectos de esa reunión han surtido efectos. ¿Qué pasó? Porque hubo un diálogo para tratar las inconveniencias por las que los ecuatorianos pasan en España. ¿Qué ha habido de esa reunión? Yo creo que ahí es importante nuevamente topar el asunto de las políticas como Estado. Porque yo creo que hay unos parámetros claros en cuanto a la política pública de derecho migratorio vistas desde el Ecuador, o cómo defender el derecho de los ecuatorianos en el exterior, desde el Estado ecuatoriano. Pero lo que decía el embajador es cierto, hay que pensar también en las políticas desde el Estado receptor, porque puede haber una buena voluntad del presidente Zapatero, pero el asunto es que atrás de él también está toda una institucionalidad positiva y negativa, que les conviene mucho más a veces que la inmigración sea ilegal, porque eso les permite sobre todo abaratar el costo de la mano de obra y poder levantar sus economías. Ese es un doble discurso que tienen las economías desarrolladas, claro que sí, entre comillas, porque los datos mismos dicen que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, perderían cerca de 9.000 millones de dólares anuales en el tema del trabajo de los inmigrantes. Como dato para ambos por factor tiempo, tengo que leerles lo siguiente. Un informe último del Banco Central habla de que solamente en el año 2009 se recogió una caída del 5% en las remesas, es decir, 57 millones menos que en años anteriores. Su resumen, solamente en Estados Unidos, de ahí la importancia pues de hacia dónde vamos con esta política. En resumen, para terminar, para ambos. Embajador, usted primero. Yo lo resumo en la siguiente forma. El ecuatoriano tiene que surgir en donde se encuentre. De este lado, si nos cierran las fronteras en Europa y en los Estados Unidos, tenemos que fortalecer la solidaridad latinoamericana, sudamericana especialmente. Yo soy partidario de la conformación de un espacio migratorio sudamericano en el marco de UNASUR. Los potenciales sudamericanos son maravillosos. Nosotros no hemos caído en crisis como han caído Europa y Estados Unidos. Tenemos que mirarnos a nosotros, mirar hacia el sur, en este momento que por años hemos mirado al norte, y vemos grandes oportunidades de aquí en adelante al fortalecimiento de Sudamérica. Yo creo que, es importantísimo lo que dice el embajador, pero no tenemos que descuidarnos del panorama internacional de los ecuatorianos que están fuera. Creo que tenemos que seguir presionando para que no se implementen estas políticas, porque la migración, más allá de todos los problemas personales o familiares que pudiera traer a los grupos de ecuatorianos o latinoamericanos por el efecto migratorio, es que en las economías tanto de los países desarrollados como las nuestras les permite generar un ingreso a ellos, mejorar el ingreso y tener unas ganancias anuales, como lo que decía hace un momento, y a nosotros en el hecho de que ellos puedan enviar las remesas hacia el Estado ecuatoriano o hacia sus países de origen, en el caso de los latinoamericanos. Entonces, la migración, desde una manera positiva, beneficia a ambas partes. Yo no estoy diciendo con esto que se entienda bien que tengamos que seguir migrando. No, yo creo que el Estado ecuatoriano o los estados latinoamericanos tienen que encontrar las salidas,
tienen que generar las políticas públicas para que los ecuatorianos no salgamos de aquí y podamos vivir vivir produciendo aquí, porque somos capaces, hemos demostrado en el exterior cuánto somos capaces de producir y cómo nos observan la comunidad internacional a los ecuatorianos. Eso es cierto, nos ven como gente trabajadora, honesta, más allá de los casos pequeños, con el tema de... Son mínimos. Mínimos, pero que no desvirtúan la cultura ecuatoriana o el ánimo de la gente ecuatoriana en el sentido de trabajar. Entonces yo creo que no hay que descuidar eso, y el Estado está en la obligación de encontrar las salidas, encontrar las políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de vida, pero allí también hay que hacer un llamado al sector productivo, a los empresarios privados, que también es importante que ellos vean que hay que generar el empleo también aquí para que con salarios dignos, para que no se vayan y se queden trabajando aquí en los ecuatorianos. A los dos, muchísimas gracias por sus aportaciones en este primer segmento sobre la ley Arizona. Hemos conversado en este primer bloque con el embajador Hernán Holguín, secretario de la CINAMI, el señor Manuel Carrillo, coordinador de migrantes ecuatorianos, Yacta Caru. El Pulso Político tiene su siguiente página para que ustedes nos puedan escribir y hacer sus preguntas y reflexiones, pulsopolitico@tctelevisión.com. En el segundo espacio trataremos el siguiente tema con otros representantes de nuestro país fuera de nuestros linderos. Ya volvemos, una pausa, enseguida estamos de regreso. Estamos de regreso. En este segundo bloque vamos a hablar sobre la ley migratoria y los efectos, ya no en Estados Unidos, sino específicamente en España, Italia, el resto de Europa. Nos acompañan en este segundo bloque la doctora Susana Quiluango. Ella es directora nacional del ISCOT y asesora de los migrantes ecuatorianos en España. También nos acompaña esta mañana la señora Gloria Jiménez. Ella es presidenta de la Asociación Rumiñahui 9 de enero, representante de nuestros ecuatorianos en España también. A las dos, bienvenidas, un gusto que nos acompañen. Ustedes ya vieron lo que fue el primer bloque, los efectos de la ley Arizona, específicamente para Estados Unidos. Vamos ahora con España e Italia. Se quiere copiar esta posible ley también en Europa. ¿Será posible acaso esto? ¿Y qué medidas se están tomando al respecto? Yo creo que no se quiere copiar, porque Europa se basa en algunas directivas que son las que marcan por dónde deben ir las leyes que debe aplicar cada país. Y yo creo que España ha sido o Europa tiene unas leyes más consecuentes, más accesibles para los extranjeros que quieran ir a trabajar, vivir en ese país. Como es el caso de España, con las leyes que ha tenido han sido muy accesibles, a diferencia de Estados Unidos, que hemos visto que es mucho más restrictivo, mucho más que pone barreras y mucho más dificulta, y claro, eso ayuda a promover una migración irregular. Entonces vemos que Europa, en cambio, tiene la otra visión. Su punto de vista, señora Jiménez. Bueno, como organización nosotros hemos tenido un lapso de tiempo bastante amplio para hacer un análisis con todas las organizaciones que estamos trabajando, especialmente el tema migratorio, lo que es a Europa. Sí, nosotros vemos que España ha sido, yo creo que, más accesible justamente a recibir la mano de obra del latinoamericano, la mano en sí del inmigrante. Por ejemplo, hemos tenido nosotros 3 regularizaciones que reconoció España, dando documentación para que los inmigrantes pues puedan trabajar con sus permisos de residencia y trabajo, y esto ha sido no digamos de gratis, no, yo creo que la presión social también ha tenido que jugar aquí un papel muy fundamental, y específicamente yo creo que la unidad que se ha trabajado entre las organizaciones ONGs de derechos humanos, que esto ha revertido justamente para que haya una reacción positiva del gobierno, especialmente del gobierno de Zapatero, para que exista estas regularizaciones y la gente se encuentre ya un poco más estable. Pero las invito a ambas a ver un video en este momento que recoge el sentir de nuestros ecuatorianos en toda Europa, sobre todo en España e Italia. Adelante con ese video. La vida de los migrantes ecuatorianos no es distinta a la de los migrantes del mundo. Sacrificio, pérdida, adaptación a las nuevas culturas y ahora implacables leyes antimigratorias que acosan su sufrida estabilidad. Comí en iglesia y lo digo con mucho orgullo. Hice fila para ir a comer a las iglesias,
hacía fila para poder obtener un vestimenta. Los ecuatorianos son como pocos flujos migratorios los que ya poseen hasta su tercera generación en tierras extranjeras. Sin embargo, la gran mayoría aún sobreviven en el subempleo. Son pocos los profesionales que se han abierto un espacio. Uno, albañiles, otro, peluquero, otro, sastre. Comencé de menos cero, comencé en negativo. Fié todo con las amistades que tenía y después comencé a pagar. Hacer trabajos que no deberían hacer, o sea, la gente debe prepararse, salir ya preparada. A pesar de las condiciones actuales, los migrantes con sus remesas continúan siendo uno de los principales aportantes para la economía del Ecuador. Sin embargo, la crisis económica mundial que ha golpeado a países principalmente como España ha dejado a millones de ecuatorianos en el desempleo. Se sufre. Todas las personas del Ecuador piensan que aquí uno se gana la plata y dicen, no, allá gana y acá manden plata, que no alcanzan. Además, se suma la criminalización de la migración en países como Italia, donde militares vigilan y atrapan a los ilegales para detenerlos y regresarlos a su país. Claro que uno tiene miedo, pues, no ve que uno está en regular, uno no tiene documentos, ¿cómo no lo van a coger? Y que lo cogen como animal a uno, lo cogen sin poderse comunicar con su familia y nada, sino que lo cogen y lo mandan y basta. Son lunares los casos de gente que ha logrado el éxito. Porque soñar no cuesta nada, realizar los sueños es lo más lindo. Que Dios bendiga al Ecuador y que sigamos adelante. Por otro lado, la disolución familiar ha afectado a los hijos de los migrantes, algunos solos en el Ecuador u otros corrompidos en sociedades distintas. A veces por los padres, que los padres como tienen que trabajar, ¿saben? Dejan a sus hijas en la casa. Y no hay nadie que se las controle, ese es el problema aquí. Muchos han comenzado a retornar con sus ahorros aprovechando los incentivos de este nuevo gobierno. Creo que con el pasar de casi 10 años que ya tengo por acá, creo que estas empresas ya hay en Ecuador y podemos nosotros, los ecuatorianos que hacemos este tipo de trabajo acá, podemos regresar. Mientras quienes aún sueñan, aguantan sin tiempo incierto. Es solo una radiografía de un fenómeno extremadamente complejo que aún no tiene desenlace. César García, Pulso Político. Testimonios de nuestros hermanos ecuatorianos en Italia, en España, en otras ciudades también de Europa. Doctora Quiluango, a diferencia de las asociaciones, las fundaciones siempre son presididas y auspiciadas por otras personas. La fundación que usted preside, ¿quién la dirige? ¿Quién la financia? ¿Ecuatorianos o españoles que están en contra de estas medidas? Efectivamente, por eso es lo que le comentaba, que las leyes de Europa van de acuerdo a unas directivas y que eso es en el tema de cooperación. Por ejemplo, en España nosotros como Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo nacemos de la Unión General de Trabajadores de España, que es un sindicato mayoritario en ese país, y trabajamos con fondos del gobierno español y también con fondos de los afiliados a este sindicato mayoritario que aportan el 0.7 del FESUM, que es un fondo solidario para cooperación a países en vías de desarrollo, en este caso Ecuador, y en una línea que va al tema de migración. ¿Eso significa que no todos los españoles son xenófobos ni racistas? No. Entonces trabajamos con fondos del gobierno, con fondos de UGT y con fondos de la cooperación descentralizada, que son ayuntamientos o municipios que también aportan para financiar proyectos en distintos países, en este caso en Ecuador. Nosotros, por ejemplo, el programa de migración como instituto sindical, trabajamos en todo lo que es el área andina, en Centroamérica, estamos también en el África, ¿sí? En Marruecos, en Senegal, en Bosnia, y también trabajamos en todo lo que es España, con centros de información y asesoramiento legal sobre todo lo que se refiere a los trámites migratorios hacia ese país, temas de reagrupamiento familiar, contratos de trabajo, visas de trabajo, etcétera, etcétera. Absolutamente gratuito porque todo eso ya está financiado. ¿Están vinculados de alguna manera con no solo asociaciones, sino con la CENAMI, que es representante directo del Estado ecuatoriano? Efectivamente, nosotros trabajamos ya en el país hace algunos años, a partir del 2001, pero con mayor fuerza a partir del 2005, y trabajamos de forma coordinada con todas aquellas instituciones que tratan el tema migratorio, con la Secretaría Nacional del Migrante, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, con el Ministerio de Trabajo, ahora de Relaciones Laborales,
con la Defensoría del Pueblo, con la Organización Internacional para las Migraciones, incluso con algunos municipios. Nosotros llevamos información y les involucramos a los municipios a que participen en esta información a sus ciudadanos. Perfecto. Señora Gloria Jiménez, usted preside una de las asociaciones más conocidas en el Ecuador, como la que es la Asociación Rumiñahui 9 de enero. De ahí que la diferencia entre una fundación y una asociación es distinta. ¿Qué hacen ustedes? ¿Quién los apoya? ¿Quién los ayuda? ¿Cuánto han avanzado en estos más de 10 años de tema migración? Sí, nosotros vamos llevando aquí en el Ecuador 10 años, ¿no? Y en España ya 14 años. Había una coordinación de trabajo con la Asociación Rumiñahui en España, que son justamente, están conformados por nuestros familiares. Pero aquí en el Ecuador hemos trabajado, y yo creo que a un voluntariado bastante fuerte. Un poco de cooperación justamente de España, no ha sido absoluto, pero ha sido un voluntariado intenso aquí, justo de los familiares de los migrantes. ¿Cómo han crecido? ¿Cómo se han fortalecido ustedes? Porque el rechazo, que tal parecería una limpieza étnica que se quiere hacer en el mundo entero con la población hispana y latina, cada vez va creciendo más. Es decir, ¿cómo están protegiendo ustedes a nuestros ecuatorianos en España? Yo creo que el hecho mismo de sentirse organizado y saber cuáles son sus derechos, yo creo que abre muchas luces y muchos caminos por donde caminar juntos. Y uno de estos es la interculturalidad, el respeto en sí, dónde voy y de dónde vengo. Yo creo que eso también influye mucho. Y la participación, incluirse dentro de los diferentes programas que presentan los diferentes gobiernos y se sienten apoyados. Yo creo que es la única manera, porque si nosotros decimos, caminamos solos, va a ser imposible el caminar juntos. Yo creo que todo lo que se ha conseguido con respecto a derechos, yo creo que ha sido una coordinación y un trabajo bien arduo. Como bien vemos, los ecuatorianos, no es que en sí las cosas han venido gratuitamente, ha sido un proceso y un proceso bien duro. Y también España ha sido uno de los países también que ha tenido 3 cambios de leyes de extranjería y que han sido cada vez más importantes. Antes de mandar un corte, ¿por qué cambió esto en el proceso de la historia cuando en los primeros años de migración abrió pues las puertas para que vaya una gran cantidad de migrantes ecuatorianos acogiéndose a muchos derechos que hoy en día se los han quitado? Supuestamente vemos que hay una sobrepoblación diaria de inmigrantes. Entonces, y más la crisis, agregado a la crisis económica, creo que esto nos da un resultado negativo, ¿no? Pero en realidad nosotros vemos que en este proceso que hemos ido avanzando, yo creo que el ecuatoriano es uno de los trabajadores inmigrantes prioritarios a la hora de elección y quedarse en tal o cual empresa. Crisis económica que no solo es para Ecuador, sino para el mundo entero, por lo que hemos visto. Hagamos en nuestra primera pausa de este bloque. Somos Pulso Político. En este segundo bloque estamos hablando sobre la ley migratoria. Nuestro mail para nuestros amigos que quieran escribirnos, hacer preguntas o sugerencias, pulsopolitico@tctelevisión.com. Nos acompañan en este segundo segmento la doctora Susana Quiluango, directora nacional de ISCOT, y la señora Gloria Jiménez, presidente de la Asociación Rumiñahui 9 de enero. Pausa y volvemos enseguida. Estamos de regreso, somos Pulso Político, estamos tratando hoy domingo en nuestro segundo segmento la ley migratoria. Nos acompañan en este segundo bloque la doctora Susana Quiluango, directora nacional de la Fundación ISCOT y asesora de los migrantes ecuatorianos en España. También nos acompaña la señora Gloria Jiménez, presidenta de la Asociación Rumiñahui 9 de enero, también representando a nuestros ecuatorianos en España. A las dos la misma pregunta: asociaciones, fundaciones, todo lo que signifique ayuda para nuestros compatriotas. ¿Cómo se canaliza esa ayuda ya cuando hay el plan por parte del gobierno, retorno a casa? Doctora. Bueno, ha habido programas por parte del gobierno ecuatoriano, pero también podemos mencionar el programa de retorno voluntario impulsado por el gobierno español, que esto es que a todas aquellas personas, trabajadores que aportaron a la seguridad social, en vez de que, como tienen el derecho a la prestación por el paro, en el momento que se queden desempleados, pueden recibir mensualmente una cierta cantidad de dinero hasta que transcurran los 18 meses. El plan retorno consiste en que esta persona, si desea retornar voluntariamente, puede acumular esa prestación y en vez de que reciba mes a mes, puede recibir en un solo valor
y con ese dinero puede regresar a casa, como diríamos, puede regresar al Ecuador. Independientemente de que se haya acogido a este programa impulsado por el gobierno español, puede también acogerse al programa de retorno Bienvenidos a Casa impulsado por el gobierno ecuatoriano. Entonces hemos visto en temas cifras más o menos que aproximadamente 5.000 ecuatorianos se han acogido al programa de retorno voluntario impulsado por el gobierno español y que han retornado al Ecuador. Perfecto, señora Jiménez, en el mismo tema. Ustedes como asociación y trato directo también con nuestros migrantes, ¿han hecho ustedes algún seguimiento de cuántos han regresado, cómo les ha ido, si necesitan asesoramiento o algún tipo de ayuda en especial? Bueno, creo que todos necesitan siempre el asesoramiento antes de tomar una decisión definitiva, porque también dentro del programa español, esto no es que recibe sus aportaciones y ya. Hay una carta donde se compromete el migrante no regresar mínimamente 3 años a España. Entonces, si yo tengo, como mucha gente tiene el temor, si tengo ese fondo que me da el gobierno español, vengo acá, pongo una microempresa, hago una inversión, y si esto no funciona, ya no puedo regresar a España y tengo que someterme aquí, quedarme aquí por el compromiso que yo firmé de no volver a España durante ese tiempo. Entonces hay que ver que no es en sí, digamos, algo que se da y va a ser el 100% efectivo, tiene que renunciar a algo para ver cómo me va acá. Y ante la alta tasa de desempleo que se vive en España, en Italia, frente a la situación de no tener cómo trabajar, ¿en qué situaciones regresarían los ecuatorianos? Peor que antes. Claro, pero hay que ver, yo creo que es la última decisión que está tomando el inmigrante. Yo creo que nuestra gente es muy de mucha iniciativa, es muy emprendedora, y lo que ha hecho, pues si estoy en Madrid, no estoy bien en un trabajo, me muevo a otras ciudades y busco otro nicho de empleo, como ellos llaman, y se ubican, pero no dejan de tener el sueño de que la crisis va a pasar y voy a seguir ahí, porque el proyecto de vida aún no se ha culminado y está en el proceso, como los ecuatorianos lo que ahora nos dicen, he nadado tanto al llegar a la orilla, no me voy a regresar. ¿Por qué a unos les va mejor que a otros? Unos son emprendedores y empresarios, pero la gran mayoría son empleados. ¿Por qué? Porque yo creo que eso también ha faltado un poco de incluirse justamente a programas, de acercarse, en el temor especialmente de quienes no tienen su regularidad. Creo que ese es el temor. Quien ha tenido ya su regularidad y todo, sabe qué beneficios adquiere y dónde puede acudir, a qué instancias acceder. Por ejemplo, los trabajadores autónomos tienen una capacitación, tienen incluso reconocimientos económicos al saber que ellos van a dar incluso empleo a otras personas. Entonces, eso yo creo que es justamente el desconocimiento, falta de información y también de falta de uno acercarse a las diferentes instancias donde me pueden orientar y qué es lo que puedo yo sacar de esas ventajas que hay justamente de un montón de instituciones que prestan servicios. Claro que sí, y de ahí la preparación, doctora, la preparación y el instinto muchas veces a seguir, que en repetidas épocas de la historia se ha marcado como mucha gente después de guerras se hace millonaria, se hace rica, se hace emprendedora, se hace empresaria. ¿Qué necesita nuestro ecuatoriano para tener esa visión de emprendimiento? Yo creo que les hace falta, o nos hace falta un poco más de iniciativas e incentivos también. Muchos de aquí van con esa idea de ir a trabajar, hacer dinero, pero no con un proyecto de vida a quedarse, sino de hacer dinero, trabajar y enviar acá al Ecuador. Otra cosa es lo que pasa acá al Ecuador, por eso es el tema de las remesas, que muchos, por ejemplo, en determinados sectores, en determinadas provincias, ya la gente, ya no hay mano de obra que quiera trabajar en diferentes sectores, sino que ya se han convertido en meros receptores de remesas. Entonces, yo creo que por ahí también va la cosa de por qué no somos tanto empresarios en otros países, porque la mayoría se va con esa expectativa de ir, hacer su casa, su carro en el Ecuador y volver. Si antes el dinero de España venía acá, ¿qué tan cierto es el rumor que muchas familias de aquí ahora están manteniendo a sus familiares en España porque están sin empleo desde hace algunos meses? ¿Es cierto esto? Bueno, creo que sí. Nosotros dentro de la organización hace unos 3 meses sucedió esto, especialmente familiares de Estados Unidos con la amenaza de la imposición de esta ley tan criminalizante. Mucha gente de Arizona empezó a moverse a otros estados y se quedó sin trabajo. Entonces, mientras me voy a otro estado, me movilizo de dónde subsisto, y mucha gente, incluso teniendo pequeños terrenos, empezó a vender
lo que había adquirido y hace su esfuerzo aquí para enviar luego ese dinero hasta que vea dónde ubicarse, en qué estado, y nuevamente encuentre otro trabajo sabiendo que es su estado de irregularidad. Es muy difícil ubicarse y encontrar un contrato de trabajo y empezar a trabajar. Justamente sí pasó esto, pero ventajosamente, como le digo, donde hay un ecuatoriano emprendedor, siguen los otros. Ven una iniciativa, el otro, se contagia ese dinamismo, pues y la cuestión es superable. Pero lo cierto es que hoy en día todas estas leyes que se promulgan contra los migrantes tienen algo en común, que es la xenofobia, que es el odio racial y que es querer regresar a lo que en algún momento fue, después de la Segunda Guerra Mundial, a una limpieza étnica en el mundo entero. Y se dio también después de la caída de la cortina de hierro. Solamente hay que revisar un poco la historia, de ahí hacia dónde tenemos que ir para proteger a nuestra hermandad, nuestra civilización, nuestra comunidad, no solamente ecuatoriana, sino latina, hispana. Yo un poco no estaría tan de acuerdo con eso, porque yo sigo manteniendo, por ejemplo, que no he venido a defender a España, mucho menos, pero sí estoy enterada de las leyes y, por ejemplo, en España sí hay un programa de integración, ¿sí?, en donde hay algunos ejes que es la interculturalidad, hay la educación, el tema de apoyo a las organizaciones sociales, apoyo a las organizaciones de migrantes, y que el Estado español pone un presupuesto para que se ejecute. Entonces, este programa de integración ha sido a partir del 2007 hasta el 2011. Estamos de acuerdo que por la crisis tal vez reduciría el presupuesto, pero estamos conscientes de que también hay un intento por mejorar esta cosa. Hemos visto que muchos de nuestros ecuatorianos, de nuestros compatriotas en diferentes países, en Europa, en España específicamente, están muy bien integrados. Como hablábamos hace un momento, tienen sus empresas, se han casado con ciudadanos españoles, tienen sus hijos españoles, tienen estudiando a sus hijos en España. Entonces ha habido un proceso que se han ido integrando y también un acceso del respeto a esos derechos y hacia esa cultura étnica de diferentes países, no solo ecuatorianos. Entonces también ver de casa adentro cómo nosotros como ecuatorianos nos comportamos con los peruanos que vienen acá, cómo nosotros nos comportamos con los colombianos. Si no es tan cierto que la sociedad ecuatoriana es también xenófoba y dice gracias a la ciudadanía colombiana o peruana se ha incrementado la delincuencia, que no es cierto tampoco. Entonces es un poco de cómo nosotros exigimos que se respeten los derechos de nuestros familiares, de nuestros ecuatorianos en el exterior, y cómo nosotros somos capaces de tolerar y respetar a esos extranjeros en el Ecuador. Tiene toda la razón, doctora Quiluango, pero por ejemplo, señora Jiménez, eso no pasa en Italia, donde las medidas son un poco más fuertes. O sea, vemos a europeos de raza negra que son racistas contra ecuatorianos que no siempre son de color negro. Entonces, ¿cómo explicamos un poco ese fenómeno? A ver, lo que pasa es que en Italia, que siempre yo creo que el tema es más delicado y más complejo, hay mucho más complejo que yo creo que es igual a lo de Francia, ¿no? Entonces, ahí es terrible, realmente, que ahí sí hay una discriminación terrible y que las autoridades y el Estado no hacen nada, porque desde las autoridades promulgan ese rechazo al inmigrante, el rechazo a otra persona de otro color, de otra identidad, es absoluto. Que no es de ahora, que el proceso de la historia lo marca desde muchos años atrás. Y sigue arrastrando, y no hay políticas justamente encaminadas al respeto, a la solidaridad y a la integración. Piensan y viven así. Para nada. Entonces, ¿cómo cuidamos a nuestros ecuatorianos en Italia? Debe de haber otro tipo de ley. Claro, es así. Los estados, yo creo que de origen o expulsores, yo creo que ahí es donde falta un trabajo de exigibilidad justamente, y de los diferentes consulados, casas de Ecuador, qué sé yo, que han venido trabajando y vienen trabajando, es empezar a enfocar este tema, que sí es un tema muy peligroso, porque no es que se ha ido disminuyendo, es más, ha ido creciendo en Italia, y esto hay que ir atacando. Yo creo que el gobierno ecuatoriano, los gobiernos latinos, quienes mandan a sus inmigrantes y por situaciones económicas que han tenido que salir, hay que hacer un proceso, yo creo que justamente de respeto, de solidaridad, y empezar a que hayan leyes que realmente dejen precedentes y se castiguen a estos sucesos, porque si no se castiga, vemos en Estados Unidos no se castigó, siguen habiendo, y se dio carta blanca que sigan sucediendo tantos. Perfecto. Perfecto, señora. Ambas por factor tiempo concluyamos en un minuto cada uno. Ley Arizona, que tratamos en el primer bloque, ley migratoria, que se trata de replicar, de copiar esta ley que se pretende poner en Estados Unidos.
ya existe en la práctica en Europa. Es decir, el maltrato que se le da a nuestros ecuatorianos y al resto del mundo sucede. De ahí pues la importancia pues de ir hacia otro tipo de exigencias para proteger a nuestros ecuatorianos. Doctora Quiluango, su minuto. Bueno, yo lo que resumiría es que debemos todavía luchar, falta mucho por que nosotros mismos aprendamos a respetar nuestros derechos y a exigir ese respeto, falta de información y también una lucha de los gobiernos, en este caso del gobierno ecuatoriano, de un acercamiento que lo ha hecho muchas de las veces, que no está desconocido, pero que falta todavía impulsar ese acercamiento a los gobiernos. Si bien es cierto, esos países se marcan por unas directivas, pero que sería bueno acercamientos, convenios bilaterales, convenios multilaterales o en bloque los países, ya que hay la institucionalidad de la UNASUR que se está reforzando y que en bloque sean quienes también, más allá de una declaración, también impulsen un proceso de lucha contra el respeto de los derechos de todos los latinoamericanos, ¿no? Entonces a mí me parece que deberíamos ir un paso más adelante, más que un acercamiento, sino un respeto. Adelantarnos a los hechos, dado los resultados que hemos tenido hasta ahora, señora Jiménez. Nosotros como organizaciones hemos propuesto justamente que se debe hacer las propuestas en bloque, porque lamentablemente los acuerdos bilaterales no se han respetado o son muy débiles. Lo que aquí nos toca es justamente en bloque. Yo creo que Latinoamérica está en un buen momento como para empezar justamente a proponer, a pedir respeto y llegar a acuerdos para que esto en sí traiga digamos, un porcentaje más de positivismo a lo que ha sido la migración, porque la migración es un proceso humano que tiene muchas aristas, negativas, positivas, pero que al fin y al cabo yo creo que los países, tanto de origen como de destino, se han beneficiado justo de la mano de obra del inmigrante. A las dos, muchísimas gracias por todo lo que hemos conversado en este programa hoy domingo. Recordemos que dividimos el programa en dos bloques. El primero, tratamos el tema Ley Arizona con el embajador Hernán Holguín, subsecretario de la CENAMI, y también el señor Manuel Carrillo, coordinador de la Asociación Migrantes de los Ecuatorianos. En el segundo bloque, que ya tratamos la ley migratoria, nos acompañaron la doctora Susana Quiluango, directora nacional de la Fundación ISCOT, representante de los ecuatorianos en España, y la señora Gloria Jiménez, de la Asociación Presidenta Rumiñahui 9 de enero, también representante de nuestros ecuatorianos en España. Nuestro mail para sus comentarios y preguntas, pulsopolitico@tctelevisión.com. Un abrazo para todos, que tengan buen día, será hasta el próximo domingo.